El Señor me dirigió a predicar este mensaje, no lo iba a hacer hoy. Siempre que el Señor me da una palabra, una dirección de algo que tengo que predicar, yo no sé quién va a venir ni quién van a traer. Tampoco sé de nada que le hayan comentado los pastores anterior a la predicación, ni nadie de los pastores ayudantes, ni el apóstol Victoria, ninguno me comentan nada, absolutamente nada, antes de la predicación. Porque el mensaje que el Señor me da es un mensaje profético. Si alguien me dice algo antes de cualquier cosa, compromete mi mensaje. Porque después va a decir, lo dice porque yo se lo dije. O lo dice porque se lo dijeron. Y como acá no es así durante años, la otra vez alguien trajo a una persona que estaba en Umbanda. Yo no lo sabía. Pero cuando comencé a predicar, el Señor comenzó a darme palabra con respecto y comencé a hablar de los Umbanda. Una y otra vez. Era como mi amigo, un amigo pastor de años que él siempre le daban el clavo. Un día en una reunión pastoral se le ocurrió decir firme como ojo de vidrio. Y justo el pastor que estaba adelante de él tenía un ojo de vidrio. Bueno, a mí se me pegó esa unción aparte. Pero más allá de todo, proféticamente, yo no sé la vida y obra de cualquiera, porque de hecho así cuando voy a predicar a otras iglesias, me acuerdo que siempre también tenía el mismo problema con los pastores. Los pastores, hay algunos pastores, por ejemplo, en otras naciones sobre todo, donde cuando hacíamos esos viajes hacia las naciones a predicar, y los pastores generalmente quieren hablar antes y comentarte ante todo. Y hay algo que a mí no me gusta, es eso. No me gusta hablar antes. Después sí. Después podemos hablar, después del mensaje, después de la reunión, podemos hablar y aconsejar todo lo que quiera. Pero antes del mensaje, no. Y justo, bueno, también el apóstol Victoria me decía de que a ella le comentan cosas a veces y no sabe cómo decir, yo no le dije nada. Bueno, porque el mensaje es profético. En esta casa es así. Entonces el Señor revela los corazones, le habla a los corazones y le habla cosas que de pronto no se lo dijeron a nadie o se lo dijeron a alguien. Pero el Señor lo habla y lo confirma. Si tú quieres tener una palabra profética y buscas una palabra profética, te invitamos a que vengas y que escuches la palabra de Dios, porque allí, en un momento dado, el Señor le hablará directamente a tu corazón. Yo quiero hablarles en esta noche, ayer les hablé sobre cómo identificar 7 aspectos, señales de cómo identificar cuando estoy siendo atacado por el espíritu inmundo llamado Pitón. Ayer expliqué que este demonio actúa de la misma manera que una serpiente de Pitón. Hace lo mismo. Actúa de la misma manera. Ataca o agarra a sus víctimas de la misma manera. Entonces, diferente a la víbora de anaconda. La serpiente Pitón es diferente a la anaconda. Aunque, según dicen los expertos, que la serpiente Pitón es más grande y más pesada que la anaconda. Si bien ¿quién no vio alguna película sobre las anacondas?
¿O quién no vio alguna vez algún serpentario o el zoológico vieron una anaconda? Pero la cuestión es que tienen diferentes modos de ataque y diferentes modos de atacar y hacer con su víctima. Y te decía ayer que lo mismo que es en lo natural es en lo espiritual. De la misma manera. Para entender cómo actúa un demonio, cómo actúa una potestad del infierno cuando el cristiano es atacado, cuando la iglesia o los cristianos son atacados por estos espíritus inmundos, tenemos que ver cómo actúa y cómo ataca una serpiente, y en este caso la pitón. Te hablaba que ayer atacar, yo hablé de atacar como identificar cuando estás bajo ataque. Atacar, la palabra significa agredir, acometer, investir. O sea, cómo ataca la serpiente de Pitón, o cómo ataca el espíritu inmundo de Pitón, cómo acomete, cómo inviste, cómo se lanza contra las personas. Pero la palabra influir significa producir sobre otra cosa ciertos efectos. Es como llenar la cabeza, ¿viste? De una persona, es llenarle la cabeza para que entienda lo que significa influir. Una es llenar la cabeza y la otra influir. Por ejemplo, puede influir un hombre de Dios, una mujer de Dios a tu vida para bien, cuando de pronto ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, es un ejemplo en su matrimonio, en sus hijos, en la cría de sus hijos, la crianza de sus hijos y en su familia. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces, podemos nosotros decir, bueno, es un ejemplo, yo quiero seguir su ejemplo. Yo quiero tener, o por ejemplo, un hombre de Dios con una unción tremenda dice, yo quiero tener esa unción. Quiero seguir su ejemplo. Eso significa influenciar. Fui influenciado, sos influenciado por el ejemplo de esa persona. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que de pronto se comportó hasta el fin de sus días como la Biblia dice que debemos comportarnos, con un fiel y tremendo, maravilloso testimonio como la Biblia dice que debemos tener. Porque eso es la cuestión de todo. Al fin y al cabo, sobre todas cosas guardadas, sobre toda inteligencia y sobre toda sabiduría, la cuestión se resume en estas cosas. La Biblia dice, lo que la Biblia dice. ¿Me están oyendo? Entonces, el espíritu de Pitón, y en este caso la influencia de Pitón, ¿cómo influye este espíritu inmundo? Para esto vamos a la Biblia, el texto que leímos ayer, en Hechos de los Apóstoles 16. Yo voy a leer el versículo 16, yo voy a leer la Biblia, la traducción viviente, pero tú sígueme con Reina Valera, que ayer lo leímos. Dice, ciertos días cuando íbamos al lugar de la oración, y siempre es cuando vas al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, han venido para decirle cómo ser salvos. Decía la verdad, pero la fuente era diabólica. Decía la verdad, pero de pronto, como estaba diciendo la verdad, era para confundir. Al Señor Jesucristo le pasó lo mismo en una sinagoga cuando Él entró a la sinagoga, como era su costumbre. Dice que Él iba a Lucas 4, dice como era su costumbre. Tenía una costumbre sana el Señor. Ir a la sinagoga, al lugar de reunión, por ejemplo, en este caso sería todos los Shabbat, todos los días de reposo, todos los sábados, por ejemplo. Él iba a la sinagoga. Entonces, y había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Cuando este espíritu inmundo vio a Jesús, dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Porque se puso a gritar, según la Biblia. Se puso a gritar. Sé quién eres. El Hijo de Dios, el Santo, el ungido de Dios. Y el Señor dijo, cállate y sal de él.
¿Me están oyendo? O sea que ese demonio vio lo que los religiosos que estaban allí no vieron. Ese demonio vio lo que todos los que estaban congregados en la sinagoga no vieron. Ese demonio vio a Jesús, que era el santo, el ungido de Dios. Sabían quién era. Dijo, sé quién eres. El santo de Dios, el ungido de Dios. Y el Señor le dijo, cállate y sal de él. Y salió, así nomás. Esta muchacha le hizo lo mismo a Pablo, al apóstol Pablo. Estaba diciendo la verdad, pero en los dos casos no solamente quería confundir, sino quería, como el Señor no quería que todavía se revele, el Señor Jesucristo no quería que todavía se revele su plan y quién era Él, porque si no los hombres sí lo iban a seguir, pero Él quería que no vean con los ojos, sino con el corazón. ¿Me están oyendo? Por eso no quería revelarse. Él no quería mostrarse como era a todas las personas, sino a sus discípulos sí. Se manifestó en gloria, se reveló. Pedro le dijo, sé quién eres también. Sé quién eres, el Hijo del Dios viviente. Fue una inspiración de Pedro ahí. Después se la creyó el apóstol Pedro. Ya se creía que todo lo que decía estaba en Revelation. Pero sin embargo, en todos los casos, y en estos dos casos, tanto de esta muchacha como la de el endemoniado que de pronto le dijo a Jesús, sé quién eres, quería no solamente confundir y revelar un plan de Dios, porque el Señor no quería, tenía su por qué y para qué, no se revelaba todavía. Pero en este caso, lo que quería hacer este espíritu inmundo en esa muchacha, era un espíritu de pitón, pitonisa, sacerdotisa. Dice, esto sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. Pablo no tenía, según dicen que el apóstol Pablo tenía un carácter que si fuera tu apóstol no lo aguantarías. ¿Me están oyendo? Un carácter terrible. De tal manera que Pablo, cuando alguien se acobardaba y de pronto no tenía, no voy a hacer la seña, pero tenía chucho, o sea, miedo para enfrentarse a las situaciones que estaban viviendo, que uno fue Marcos, se acobardó, tuvo miedo, no quiso acompañar a Pablo en un viaje misionero y Pablo se enojó y cuando de pronto en un momento dado dijo, no quiero que me siga más, no lo quiero más cerca mío. Sin embargo, después Marcos fue el único que estuvo con Pablo en sus últimos días. Obvio que vio, reconoció y se arrepintió Marcos. Pero a esto voy. A Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salga de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Había que ser cristiano en aquel entonces, ¿no? Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos y le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Estos hombres enseñan como costumbre que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y enseguida se formó una turba contra Pablo y contra los funcionarios de la ciudad y ordenaron que le quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. Los golpearon tan severamente y lo metieron a la cárcel. Ordenaron que el carcelero se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Pero volviendo a esto, después revela cómo ellos fueron libres por medio de la adoración. Esta muchacha era una pitonisa mencionada, como dice la Biblia en Hechos 16:16. Era una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Su condición humillante, siendo propiedad de varios amos, era terrible. Y la gente de Filipo la consideraba una pitón, es decir, una persona inspirada por Apolo, similar a la sacerdotisa de Delfos.
Aunque sus desvaríos insanos fueron interpretados por expresiones inspiradas, Pablo, movido por el Espíritu Santo, la liberó de ese espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. La Pitón era una serpiente mística adorada en Delfi, y las sacerdotisas Pitias y Apolo tomaron su distintivo. Pero ¿qué hace este demonio? Este espíritu de Pitón. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea que el Dios de este siglo con minúscula, ese es Satanás, ese es este espíritu inmundo, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de las personas, para que no crean, para que la luz no le resplandezca. Y aún dentro de las congregaciones, el apóstol Pablo estaba hablando a los corintios, o sea que adentro de una iglesia, en una congregación, hay muchos incrédulos a las advertencias de los ungidos de Dios, de lo que enseñamos, ya que el entendimiento está cegado por este espíritu inmundo. No les permite creer y los perturba. Ya ayer vimos cómo actúa. La Pitón, esta serpiente se envuelve en la persona, en la víctima, y va apretando poco a poco, no de inmediato, no quiebra los huesos de inmediato, sino que poco a poco, hasta que la víctima no tiene más aire en sus pulmones y se muere. O sea, tiene otra manera. La anaconda la envuelve de la misma manera a la víctima, pero les quiebra los huesos. Y ahí se la traga. En cambio la Pitón no. Pero este espíritu inmundo encanta, fascina, embruja, para que los cristianos se desenfoquen del verdadero propósito del Señor, que es heredar el reino de los cielos. Ayer te hablaba que una cosa es entrar al reino de los cielos, otra cosa es heredar el reino de los cielos. Recuerda bien estas dos palabras. Una cosa es entrar al reino de los cielos y la otra es heredar el reino de los cielos. Este espíritu inmundo, el Pitón, también imita los 9 dones del Espíritu Santo. O sea que por eso confunde a muchos. Y alguno va a decir, pero ¿cómo? Tiene una vida, está más torcido que el mismo diablo y sin embargo profetiza. Entonces, ahí hay un demonio de Pitón, o lo que quieres confundir, lo que está imitando son los dones del Espíritu Santo, pero no tiene los frutos del Espíritu Santo. Porque alguien puede profetizar y decir, bueno, que profetiza, pero no tiene los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, es: 1 es amor, 2 gozo, 3 paz, 5 paciencia, 6 benignidad, 7 bondad, 8 fe. El verso 23 dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos. O sea que de pronto, si manifestamos un don, tenemos que tener los frutos. Si manifestamos un don del Espíritu Santo, los frutos nos tienen que acompañar. Por ejemplo, el fruto de la obediencia. Es imposible que alguien pueda andar profetizando para todos lados y tenga un espíritu de desobediencia, un fruto de desobediencia como más grande que la serpiente de Pitón. Eso no puede ser. Entonces hay alguien que está siendo un imitador de los dones del Espíritu Santo. Vuelvo a recordarte, el espíritu de Pitón imita los 9 dones del Espíritu Santo, olvidando la manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Anótalo bien para saber cuáles son los frutos. Gálatas 5:22. También el apóstol Pablo habla a los corintios. Por ejemplo, dice: estos son falsos apóstoles o enviados, falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, esto está hablando de cuando alguien dice ser apóstol y los frutos no le acompañan, los frutos de su familia, los frutos de su ministerio, los frutos de su vida personal no lo acompañan.
¿Me están oyendo? La Biblia dice que el ministro de Dios debe tener su hogar en orden para saber si es verdaderamente un ministro de Dios. Y podría hablar mucho sobre eso, pero no me voy a detener ahí. Mucho sobre eso. Cuando algunos cambian de mujer como si cambiaran de auto. Por ejemplo, la Biblia dice que debe ser marido de una mujer, no de varias. O sea, estoy hablando de por qué el apóstol Pablo decía falsos apóstoles o falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, apariencia de piedad, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra versión dice: al final recibirán el castigo por sus acciones perversas que merecen. Eso me hace acordar, dice: Dios te bendiga. Dijo uno: si te lo mereces. ¿Me están oyendo? Así. Pero justo me acordé que recibirán el castigo por sus acciones que merecen. Ahora, ¿cómo puedo distinguir? ¿Cómo puedo saber si estoy influenciado por un espíritu de Pitón? Isaías 5:20 dice bien claro. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen por amargo por dulce y dulce por amargo. Llaman a las cosas malas buenas. Por ejemplo, la sociedad del mundo de hoy llaman a las cosas malas buenas. ¿Me están oyendo? La Biblia dice que es malo, pero el mundo dice: ah, no, diversidad de género. ¿Me están oyendo? La Biblia dice que no, pero el mundo y aún religiosos fariseos dicen: bueno, si es lo que quiere. Sí, Dios te bendiga. ¿Me están oyendo? Si es lo que le gusta. Otra versión bíblica dice así. Dice: ¿qué aflicción les espera a los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¡Qué aflicción para los que creen ser sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! Recuerde que influenciar significa producir sobre otras personas ciertos efectos. Influenciado. El mundo y lo que el mundo cree, de pronto hoy, es bueno. Creen que hay ciertas cosas que están mal. La corrupción es mal. El robar está mal. Pero algunos dicen: bueno, se hizo cosas, pero está mal. Llaman a lo malo bueno, pero está mal. Si tú llamas a lo malo a alguien, sea un político, sea un pastor, sea un ministro, sea quien sea, y dice: bueno, robó, pero hizo qué? Está mal, es un mal principio. Está llamando a lo malo bueno. En otras palabras, está así siendo influenciado por un espíritu de Pitón. Tus valores están siendo influenciados por la sociedad de este mundo. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy influenciado por un espíritu de Pitón? Cuando mis valores están siendo contrarios a los valores que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios. Es como si la Biblia, el Papa también dijo: bueno, vamos a actualizar la Biblia porque está muy desactualizada. Bueno, entonces vamos a actualizarla.
Hasta dijo que el infierno no existe. Imagínate entonces. Cuando tus valores bíblicos están siendo amenazados, están siendo contrarios. Bueno, todo lo hacen. Si todo lo hacen, yo también lo hago. Eso es siendo influenciado por el espíritu de Pitón, por este demonio inmundo. No es influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, no. Jesús dijo, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Me está oyendo? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Te quedaste con la gana ahí. ¿Qué podíamos hablarle? Podíamos hablarle muchas cosas. Cuando algunos se acercaron a mí, ministros y qué sé yo, y me propusieron ir y hacer cosas, bueno, yo camino hasta que de pronto descubro la patarrenga. Si no hay patarrenga, está todo bien. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra la patarrenga, digo, no, ya no quiero saber más nada. Y yo me separo. ¿Me están oyendo? Porque cuido mi corazón, cuido mi santidad. ¿Me están oyendo? Cuando alguien te comienza a socavar y hacer pensar que los valores en Cristo, que la palabra de Dios en Cristo es ya muy vieja, o sea, muy desactualizada, está muy antigua, muy vintage. Entonces es hora de que tú digas, no, sepárate de esa persona, apártate de esa persona. La Biblia dice, a tales evita, apártate de tales. Dice el apóstol Pablo era terrible en ese aspecto, no andaba a medias tintas. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy siendo influenciado por un espíritu de Pitón? Cuando mis valores están siendo contrarios a lo que dice la Biblia. Ya que el fin de este espíritu inmundo es romper nuestra santidad, apartarnos de Cristo y de la obediencia a Cristo para que no heredemos el reino de Dios, para que no caminemos en la gloria de Dios, para que no recibamos lo que el Señor quiere. ¿Me está oyendo? Este espíritu quiere apartarte. Tú, mejor dicho, apártate de este espíritu o de quien lo tenga. Cuando tus valores están siendo menoscabados, cuando tus valores están siendo contrarios, mejor sepárate, apártate de los tales, porque vas a terminar lo mismo. No vas a ser como aquellos que van a decir, vieron los jóvenes que buscan pareja y dicen, voy a buscarla en el mundo, total, la voy a convertir. Terminás convertido. Generalmente el 99% terminan convertidos. Adán y Eva entraron al reino o al Edén. Entraron. Tú puedes decir, entré al reino, pero la cosa es heredarlo. Heredarlo. ¿Estás entendiendo? Heredarlo. Herencia, heredarlo. Puedes entrar, pero no heredar. Cuando alguno pregunte, ¿por qué me puedo quedar en el arrebatamiento? Precisamente porque está siendo influenciado por el espíritu de Pitón. Tus valores están siendo menoscabados, tus valores están siendo por el piso. Estás dejando la Biblia y lo que la Biblia dice por un lado, porque toma lo que te conviene de la Biblia y lo que no te conviene lo sacas. No, güey, tenemos que tomar todo lo que dice la Biblia. Todas las palabras. Mire, yo voy a traer un mensaje. Hay varios mensajes que dije que voy a traer. Pero los científicos hoy descubrieron que las palabras tienen energía, tienen poder. Los científicos
La ciencia confirmó que las palabras tienen poder. Todo fue hecho por la palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se sostiene todo. Por la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Una cosa es entrar, otra es heredar el reino. Adán y Eva entraron al huerto del Edén. No les faltaba absolutamente nada. Tenían una relación con el Señor, hablaban con Él cara a cara, caminaban con Él. No les faltaba nada. En la tierra donde había oro, allí el Señor los tomó y creó al hombre. Y del hombre tomó su costilla, una costilla, y creó la mujer. En otras palabras, tanto el hombre como la mujer tienen oro en su cuerpo, en su ADN. En su cuerpo. Vale lo que, en otras palabras, vale lo que pesas en oro. Tienes un valor muy impresionante, más allá del valor monetario. Cristo murió por ti y por mí. Te compró, te redimió, te compró. Nos compró. Adán le entregó todo al diablo. Adán entró al huerto, pero no la heredó. ¿Sabes por qué? Porque Génesis 3, 4 y 8 dice que el Señor lo echó. Le dio una patada, ¡pum! Toma, ¿querés escuchar al diablo? Bueno, anda. La serpiente le dijo, no moriréis. Eva y Adán decían, no podemos comer de ese árbol. El Señor dijo, no. Cuando el Señor dice no, es no. Cuando la Biblia dice no, es no. No es ni. No es saber. No es como de pronto cuando te levanta, a ver si te levanta con los pelos de punta o no te levanta con los pelos de punta. No, la Biblia dice cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Por ejemplo, la Biblia dice todas las promesas en Cristo son sí y amén. Pero cuando Él dice no, es no. Por eso que los judíos tienen 613 mandamientos. Todos los no de Dios. No hurtaréis. No adoraréis a otros dioses. No profanaréis. No te olvides de mí cuando prosperes. Cuando es no, es no. O a ustedes padres, les gustan que sus hijos, cuando ustedes le dicen no, le digan, a mí no me importa lo que diga mamá, papá, yo voy a hacer lo que se me da la gana. ¿Les gusta? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionaron los que ya criaron hijos? ¿Cómo reaccionaban en su tiempo? Yo les puedo decir cómo yo lo hacía. Y aún sigo reaccionando de la misma manera. Cuando es no, cuando digo no, es no. ¿Y sabe quién me enseñó eso a mí? El Señor. Cuando Él dice no, es no. Cuando Él te dice que sí, es sí. Sí y amén. Sí, que así sea. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Eva le dijo, no podemos comer de este fruto porque si comemos, morimos. Y la serpiente le dijo, influenciando, influencia, no moriréis. Y comenzó a decir, sabe Dios, como diciendo, Dios no te permite hacer esto porque te está ocultando algo muy bueno. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y del árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y lo comió y se lo dio a su marido, el sí querida. Ni siquiera el otro, Adán, tuvo la que tenía que tener.
para de pronto decir no, vamos a consultar al Señor, no. O esperábamos a consultar al Señor. Es lo mismo hoy. ¿Cómo consultan al Señor? Decir, bueno, vamos a la Biblia, a ver qué dice el Señor. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Influencia. La forma en que me doy cuenta cuando estoy influenciado por un espíritu de Pitón es cuando mis valores están siendo contrarios a los valores que dice la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: es bueno que sepa que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, amor por el dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres, mal agradecidos. Mire lo que dice. No considerarán nada sagrado. No considerarán nada sagrado. Segunda de Timoteo capítulo 3. No considerarán nada sagrado. Hoy, mira el mundo. Decime, ¿qué consideras sagrado? ¿Qué consideras sagrado? ¿Consideras sagrado el matrimonio? ¿Consideras sagrado esto? ¿Consideras sagrado lo otro? ¿Consideras sagrado la honestidad? ¿Consideras sagrado el ganarse el pan con el sudor de su frente? ¿Consideran sagrado? ¿Qué consideran sagrado? Es muy poco. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otro y no tendrán control propio, dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de tales individuos. Y miren lo que sigue diciendo. Parecería como... podría hablar de tantas historias personales, vividas, que nosotros vivimos, como apóstoles, como matrimonio, de personas. Miren lo que pasó, de tantos. Dice el verso 6. Pues estos son los que se ingenian para meterse en la casa de otros. Y le pasó a un pastor, a un apóstol de Venezuela. Vino a la Argentina un profeta. Se la vio negra después. Ese profeta, antes de venir a la Argentina, le dijo a una mujer también de la iglesia de ese apóstol, porque después ese apóstol lo publicó y lo puso, lo mandó al frente con pata y todo. O lo desenmascaró. Bueno, yo hablo criollo. Entonces, ¿sabe qué le dijo? Ese entre comillas, espíritu de Pitón, profeta, que se decía ser profeta, le dijo a una mujer, y mire lo que dice acá: son los que se ingenian para meterse en las casas de otro y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Estas dominadas por todo tipo de deseos sexuales. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Pero te decía de este, entre comillas, profeta. ¿Qué decía? Le dijo a una mujer que le tenía que entregar una palabra. Bueno, le dijo que iba a visitarla a su casa y que de pronto, ¿y sabe a qué hora tenía que entregarle la palabra? A las 12 de la noche. Bueno, le entregó la semilla. A los 9 meses dio a luz. Profetas, entre comillas. ¿Están oyendo?
Y dice la Biblia, tan claro dice, estos son los que se ingenian para meterse en la casa de otro, a ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Esta dominada por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre están buscando enseñanzas nuevas, nunca llegan al entendimiento de la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, son como Janes y Jambres que se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y en una fe falsa. Pero no saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta lo tontos que son, dice el apóstol Pablo, tal como le pasó a James y a Jambres. Impresionante, ¿no? Yo que leí 2 Timoteo capítulo 3. El fin de este espíritu inmundo de Pitón es romper nuestra santidad y obediencia para que no heredes el reino de Dios. O sea que de pronto si estás luchando para mantenerte en la santidad y no pecar contra Dios, este espíritu inmundo te va a tratar de influenciar a través de varias personas o a través de muchas personas para que tú caigas, rompas con tu santidad y no vas a heredar el reino. O lo que el Señor te tenía para ti, no lo vas a recibir. Eva y Adán les pasó lo mismo. Escucharon la serpiente, escucharon, y justo una serpiente. Escucharon la serpiente y el Señor los echó del Edén. O sea que no heredó. ¿Cómo es que estoy influenciado por un espíritu pictórico? Es viendo mi escala moral. Y ese es otro. Algunos hoy como diciendo, moral, moralita, moraleja. Moral. Como que minimizan lo moral. ¿Cómo estoy siendo, cómo puedo ver que estoy siendo influenciado por un espíritu pictórico o de Pitón? Es cuando en tu escala moral ya no estás en 10 o en 100, sino en 5. Ay, bueno, yo no me imagino a algún padre diciéndole, si sos feliz, haz lo que te es feliz. Y de pronto, y en la escala moral, es inmoral lo que va a hacer. Yo no creo que un padre o una madre le va a aconsejar eso a un hijo. Es tu escala moral, ¿de dónde está? Este espíritu inmundo hizo caer a Adán y a Eva. A Adán y a Eva, que hablaban con el Señor, que estaban con el Señor, que charlaban con el Señor, que tenían una unción muy especial, caminaban en la gloria, Adán y Eva. No va a tratar de influenciarte a ti o a mí o a cualquiera de nosotros hoy en estos tiempos. Va a tratar de hacerte caer, apartarte, romper los diseños que Dios tiene para tu vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. El Señor le dice a esa iglesia, tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que esta mujer que se decía ser profetiza, en la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, verso 20, Jezabel, ahora, en otras palabras, era una influencia de Pitón. Enseñaba, seducía a los siervos a fornicar. Bueno, todos lo hacen. Total, alguno dijo, total, después me arrepiento y se terminó. Y si no llegas al arrepentimiento, si esa noche vienen a buscar tu alma o ese día vienen a buscar tu alma, ¿entienden la influencia? Otras operaciones del espíritu de Pitón es el control y manipulación, igual que Jezabel. Igual que Jezabel. Cuando alguien hable de Jezabel, no solamente habla como tiene que saber que es el control y manipulación, sino que también enseña y seduce al pueblo de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese espíritu inmundo quiere alejarte de lo que Dios quiere que hagas.
La mejor estrategia, y escuche bien esto, de ese espíritu inmundo de Pitón es la apatía espiritual. Escuche bien, te lo voy a decir rápido. Apatía es un estado de ánimo de una persona que muestra falta de emoción, muestra falta de motivación, muestra falta de entusiasmo por los acontecimientos, por las personas en su vida cotidiana. O sea que tiene una falta de emoción terrible, un desgano terrible. Afecta el rendimiento y la esperanza y la vinculación con los demás. Se explica por alteraciones cerebrales, ambientales, de ánimo. Se relaciona con trastornos de depresión, consumo de sustancias o el estrés. La apatía puede ser síntoma de un problema psicológico o físico. Puede ser también una condición que existe un trastorno asociado. En muchos casos puede ser tan intensa que produce una incapacidad para tomar decisiones y acciones. El espíritu de Pitón quiere apagar tu vida con sofocación. La vida, el aliento de Dios en tus pulmones. Quiere aplastar tus esperanzas, fe, visión y sueños. Eso quiere hacer. Poco a poco te va apretando. Te va apretando de tal manera que tú te asfixies y que de pronto digas, ya no quiero seguir. O te quieras matar. Así como Pitón asfixia a sus víctimas hasta sacarle el último aliento. Este espíritu asfixia la mente, el alma, hasta quitar el último aliento de vida a esa persona. ¿Por qué? Porque no quieres que tú continúes, que tú vivas. La persona va a decir, bueno, ¿para qué continuar? ¿Para qué vivir? Mejor me mato. Espíritu de suicidio. Va a decir la persona, no quiero vivir, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir buscando? ¿Para qué seguir esperando en el cumplimiento de las promesas? O el propósito de Dios. Entras en una depresión. Este espíritu inmundo actúa con depresión, de tal manera que también es una operación del espíritu inmundo de Pitón, la depresión. Es un espíritu que asfixia. Cuando llega al alma causa la depresión, porque le ha robado a la persona que está influenciado todas sus fuerzas, le ha robado toda su fuerza, todos sus sueños, todas sus metas y sobre todo su fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que de pronto va a asfixiarte de tal manera en que tú no tengas fe en más nada. Que tú no esperes. Te va a asfixiar para que tú no tengas más confianza en la palabra y en las promesas de Dios. Para que no esperes más. Porque sabe que sin fe no podrás agradar al Señor. Le pasó a Elías. Estoy terminando con esto. Le pasó a Elías después que fue confrontado por Jezabel justo. Al profeta de fuego. Jezabel fue un matafuego. Elías era el profeta de fuego y Jezabel apareció con el matafuego y a Elías le agarró miedo y huyó. Al profeta de fuego lo hizo huir Jezabel. O sea, el espíritu de Pitón. Podrá ser muy bravo, podrá ser muy brava, te querrás un guerrero, es como, no voy a decir como el dicho que le dijo. Hay un dicho como, lo digo. El ring sos un... Te haces el guapo, pero acá no. Y lo dejo ahí. Hay muchos que son guerreros, guerreras. ¡Ah! Y ven una cucaracha y se suben arriba de la silla. Nada. A Elías le apareció Jezabel y le dijo, te voy a cortar la cabeza. Mañana, como tú hiciste con mis profetas, yo mañana te la voy a hacer con tu cabeza. Te la voy a cortar. Y Elías huyó. ¿A dónde huyó? ¿Sabe qué le agarró a Elías? Depresión. Huyó al desierto, a un lugar apartado, en otras palabras, a una dimensión de muerte. Quería intentar quitarse la vida, ya no quería vivir.
Le pasó a Judas también. Después de vender a Jesús a los fariseos, se ahorcó. Elías no se ahorcó, pero Judas sí. Hoy quiero decirte que si estás en esa enfermedad almática de depresión, te animo que salga de esa condición. Porque la vida no se ha terminado. Todavía vives. Todavía vives. Todavía tienes muchos caminos por delante. Todavía tienes muchas cosas que hacer. Todavía tiene Dios planes contigo para bendecirte, prosperarte. Todavía tienes oportunidades. La vida no se ha terminado. Un largo camino te resta. Eso le dijo el ángel a Elías. Levántate, come y bebe, porque un largo camino aún te resta. No vas a morir aún. Por eso que en esta noche yo quiero orar. Quiero romper, cancelar, reprender y atar todo espíritu inmundo de influencia de Pitón sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha dado una orden. Y esta es la orden que el Señor dio. El Señor quiere para que tú sepas que la vida no se terminó, que todavía tu vida en este mundo no se terminó aún, que todavía tienes cosas por hacer. El Señor dio orden, ordenó que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Reedificarás ruinas antiguas, lo que no se terminó, lo que no terminaba, lo que habías comenzado a edificar, lo vas a terminar, dice el Señor, porque de Él he recibido orden que a los afligidos de Sion se les dé óleo de gozo, corona de vida, dice el Señor, prosperidad para aquellos que dice el Señor que están confiando en mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia claramente: vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Todavía no se terminó. Puedes sentir la asfixia de la economía, puedes sentir la asfixia de tal vez la lucha, de los problemas. Todavía no se terminó, todavía no terminó el partido, todavía no terminó el round, todavía no terminó la pelea. Tienes que seguir adelante porque el Señor ordenó que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Yo te bendigo, iglesia, con estas palabras. He venido a decirte que el Señor dice que he dado una orden que se te dé gozo por manto de luto. Se te saque el manto de luto, el manto de tristeza. Él ordenó. El espíritu inmundo de Pitón quiere todo lo contrario. Quiere decirte, se terminó, te estás muriendo, tus años se pasaron, todavía no se cumplió. Pero el Señor dice: yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí. He venido, dice el Señor, para dar una orden. La orden es que se te dé manto de júbilo en vez de espíritu angustiado. Riqueza de las naciones. Vas a terminar, reedificar, terminar tu sueño. Lo que comenzaste lo vas a terminar. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Di junto conmigo: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo te doy gracias porque me has hablado a mí. Yo quiero aprender lo que tú tienes para mí. No voy a menoscabar, no voy a dejar jamás los valores que tú me enseñas en tu palabra. Este es mi pacto contigo, como tú hiciste un pacto conmigo. Tú prometiste que en lugar de la doble confusión y de deshonra, nos alabarán en nuestras heredades, que poseeremos la tierra con doble honra y con perpetuo gozo. Por eso yo te bendigo con estas palabras en el nombre de Cristo Jesús. Di junto conmigo: rompo, cancelo, reprendo y ato en el nombre de Jesucristo toda influencia del espíritu inmundo de Pitón
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, por favor.